No te lo suplico, no lo hagas. Camila, tranquila, Camila. Por culpa de ese tío de mierda murió tu novio, murió mi hermana y Raquel está cautiva en un Por burdel. eso, ya vivimos demasiadas tragedias. Si entras ahí lo vas a matar, pero no vas a salir vivo, Bruno. No me importa. A mí sí me importa. No puedo seguir perdiendo gente, y menos a vos. Te necesito para vengarnos de Torcuato. No puedo vivir toda mi vida sabiendo que mató a Toro sin hacer nada. Como yo, que vivo sabiendo que mató a Julia. Por eso, no podemos dejar que nos mate a nosotros también. Si estamos vivos es para vengarnos. Como le hablo a Sam. Todo lo que hemos hecho hasta ahora no ha servido de nada. De nada. Aldo tiene razón. Es que no lo hemos puesto ni nervioso. Es demasiado grande. No tiene ni escrúpulos, ni ética. Siempre se repone de todo. Solo queda matarlo. ¿Para qué? No sufriría ni un poco lo que sufrimos nosotros. Es que no me importa. Estoy agotado. Sería la solución para todos. Aldo no se casaría con Alicia, no traerían a Machi. Eso no es cierto. Alguien sucedería a Torcuato. Lo velarían como un héroe, la hermana le daría todo y nadie va a saber qué le pasó a Julia. Si no lo haces por mí, hacelo por Lucía. Imagínate, pobre, toda su vida al lado de este monstruo. Y va a pensar, no sé, que tuviste un accidente, que te borraste como un tipo cualquiera. Pensemos algo juntos. Tiene que haber otra solución. Entre los 6 algo tenemos que poder armar. Esto es una falta de respeto. Lucía, no hace falta que disimule. En todo caso, es algo mutuo. No, yo jamás mostré ese tipo de interés por usted. Soy una mujer comprometida, se lo dije. Bueno, quizás entonces me equivoqué yo. Si es así, le pido 1000 disculpas. Habré leído mal las señales. Claramente, sí. Bueno, me alegra que hayamos podido aclarar esta situación y que podamos dedicarnos estrictamente a lo laboral entre nosotros, sin tener yo que estar pensando que usted quiere tener algo conmigo. ¿Qué hace? Voy a trabajar. Pero no tengo nada para que tipee hoy. Voy a escribir yo. Bueno, ¿quiere que haga otra cosa? Puedo ordenar el archivo, hace tiempo que no... Hágalos lustrar. O lústrelos usted misma, me da igual. ¿Cómo? Ah, y lleve este saco a la tintorería. Y cómprame unos cigarrillos, que sean Caravana, no quiero ningún otro. Y pase por la confitería Las Margaritas, me compra un cuarto de masa fina, nada de crema, por favor, que a mi tía le hacen mal. Y que se lo pongan en una caja, pero que no le cobren extra. Las puede elegir usted misma si quiere, ¿eh? Confío en su criterio. ¿Qué pasa? Yo soy una secretaria. Hice una prueba de mecanografía. No soy una mandadera, no lustro zapatos, no compro masitas. Es que en este momento no tengo ninguna tarea de tipeo ni nada relacionado al periodismo para que haga. Yo siempre tipié todo lo que usted me pidió. ¿Por qué lo haría usted? Porque sí. Si no puede realizar estas tareas, lamentablemente voy a tener que prescindir de sus servicios. Usted decide. Le dijiste todo, Rodolfo. Solo repetí lo que vos me dijiste. ¿O acaso no es verdad? Sí, claro que es verdad, pero te lo dije para que me ayudes. Para ver si me podían cambiar a otro sector. Queríamos escuchar su versión. Lucía, tenés que entender que es un hombre que trabaja aquí hace muchísimo tiempo y de mucha confianza. Un hombre de familia, caballero. Eso es porque no lo conoces. Hablé con mi padre y él cree que no es lo mejor juzgar a alguien del que nunca hemos recibido una queja. Porque nadie se anima. ¿Por qué te mentiría? Lucía, yo quiero creerte. Pero también entiendo que puede haber sido un malentendido. Vos tenés todas estas ideas de que las mujeres voten y trabajen y él puede haber entendido que sos igual de moderna en otros aspectos y es un hombre de carne y hueso. Además, el señor Paredes también mencionó que estuviste aquí con él de noche. ¿Por qué él me llamó? Vos no necesitas trabajar. No entiendo por qué seguís insistiendo en meterte en un mundo de hombres con reglas de hombres cuando podrías estar enfocándote en disfrutar tu casamiento. Permiso. Dale, Lucía, lústreme las botas. Total, no tiene nada mejor que hacer que tener que lustrarme las... ¿Hablas sola? No, ¿Qué hace con todo esto? no pregunté. Lo siento, pero la curiosidad me mata. ¿Qué hace con todo esto? Tengo que ilustrarlas. ¿Por qué? Por algo de trabajo. ¿Desde cuándo ilustra cosas? ¿Dónde hay ilustrabotas?
No sé, yo me las lustro siempre solo, pero si quiere, la ayudo. ¿Qué pasa que no entiendo? Mi jefe, que me manda a hacer estas cosas que no son indignas, pero no tiene nada que ver con mi trabajo y me aleja de lo que yo sí quiero, que es aprender. Lo hace para humillarla. Ya lo hizo cuando firmó su nota, siempre se aprovecha. Además, no me gusta cómo la mira. Bueno, sí, le pido que no me siga llenando la cabeza, porque suficiente tengo. Llegando a mi casa y que mi madre me vea con todas estas cosas. Mi novio se va a enterar y lo va a ir a buscar. Quizás es lo único bueno que puede hacer su novio. No, no quiero ese trabajo, yo me lo gané. Y ningún hombre me lo va a sacar. Si tengo que hacer todas estas cosas, las voy a hacer, puedo aguantar. Pues entonces déjeme ayudarla. Venga al conventillo conmigo y no se preocupe que nadie se va a enterar de que ahora es lustrabotas. Discúlpeme, ¿usted se está burlando de mí? ¿No puedo ayudarla? No, ¿No puedo dejarle las cosas claras a su jefe? no, ¿No puedo cortejarla tampoco? no. Pues entonces deje que me humille con usted. No entiendo por qué todos dejan que le pidan cualquier cosa o que la llamen de noche. Los Lynch ni saben lo que pasa en el diario. Solo les importa que dé dinero y poder poner a su candidato en primera plana. Sí, entiendo. Me quedé preocupada con lo que me dijo anoche. ¿A qué se refería? No me haga caso, olvídese de eso. Pero me dio la sensación que iba a cometer una locura. Bueno, entonces quizá la locura la cometa yo y mate a Virginia Lynch. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es el diario de su padre. Nosotras somos amigas y ella ve cómo me humillan. Cómo me piden tareas para las que no fui contratada y le da igual. O peor, dice que es culpa mía. ¿Suya? ¿Por qué? Por trabajar. Por meterme en un mundo de hombres. Dice que es una tarea indigna. Sí, ella también es de esa familia. Y sí, no le debe parecer muy bien trabajar, no suelen hacerlo. ¿A qué se refiere? Venga, Lucía, ¿cómo piensa que la gente hizo su fortuna aquí? ¿Robando? No, los Lynch serán altaneros, ostentosos, pero no son ladrones. Pues claro que sí, todas las grandes familias de Buenos Aires hicieron su fortuna con el contrabando, entrando mercadería sin pagar impuestos. Bueno, eso dirán en España y no todas las familias. Los Lynch no, los conozco hace muchos años. Bruno, ¿puedes venir al club social que está Aldo puteando a todos, insoportable? ¿Puedes hablar con él? Russo, estoy acompañado, ¿no lo ves? Ah, sí. Perdón, señorita Morel. Hablamos después, mejor. Muy bien. Espera, Russo, ya que estás aquí. Sí. ¿No es cierto que las grandes familias porteñas, incluidos los Lynch, hicieron su fortuna con el contrabando? Trayendo mercaderías de Europa y pasándolas por túneles. Sí. Buenos Aires está llena de túneles que vienen desde el puerto. La mayoría de la gente no sabe para qué se usan, pero se usaron para el contrabando, ¿sí? ¿En serio? Sí, mi padre tasó durante años todo lo que robaron esas familias de clase alta. Todo lo que tenemos casa de empeño lo sabemos, ¿no? Sabemos cada cosa que hicieron. Sí, como dice Bruno, esas familias no hicieron su dinero de manera digna. Permiso, nos vemos después. Muy bien. No puedo creerlo. Sí. Lucía, el de la imprenta, el catalán, es de fiar. Si necesita ayuda o cualquier cosa con su jefe, puedes contar con él. Es un buen hombre. Entre buena gente debemos ayudarnos. Gracias. En serio. Permiso, Rodolfo. Acá está todo lo que me pidió. El turno con su podólogo está en la agenda. ¿Me puedo ir a mi casa ahora? Ya es mi horario de retirarme, según dice el convenio. Oh, sí, pero claro que sí. Sí, ya es hora de que esté en su casa y no aquí, como una señorita de bien. Pero antes, llévese todo esto. Lo tipea y se lo trae al catalán a las 12 para imprimir. Pero, Rodolfo, yo no voy a llegar con esto antes de las 12. Estuve un día de trabajo. Para además son todas noticias de los Lynch. Son homenajes, cumpleaños. Virginia Lynch usó el sombrero de última moda para ir al hipódromo. Rodolfo, esto no es urgente. Son los dueños del diario, Lucía. Qué poco roce, ¿eh? Son gente muy leal, muy correcta, son un modelo para todos. No sé si me explico. Sus eventos son muy importantes para la sociedad. A la gente le gusta leer sobre ellos. Pero bueno, quizás no sea tan rápida para tipear. Voy a tener que hablar con el señor Lynch para informarle. No, está bien. Mire que es importante. Eso tiene que estar aquí a medianoche. Para las 12 va a estar. No se preocupe. ¿Qué haces trabajando a esta hora? Te tienen de esclava. Cállate, Gabriel. Encima es la empresa de tu amiga. Es doble explotación.
Si tuvieran una estancia, te harían juntar algodón estos Lynch. Cállate, Gabriel. ¿Nunca sabés cuándo frenar? Me tienen todos harta de humillarme. Me humilla mi jefe, Virginia, vos. Ahora llega mamá y seguro empieza. ¿Qué te hizo la mentirosa esa? Ya te dije 1000 veces que Virginia es de lo peor y no me hiciste caso. Le pedí ayuda con mi jefe, que es un idiota. Un vago que me roba notas y me mira de formas inapropiadas. Y no solo que no me ayudó, sino que me hundió. Me dijo que yo me lo estaba buscando por querer ir a trabajar ahí, por ir de noche. Y ahora me hace tipear y corregir todas estas columnas firmadas por Paredes que les agradece la cortesía de haber confiado en él y no en mí. Símbolo del orgullo y del buen gusto nacional. Por favor, todo esto es mentira. ¿Son más ladrones en esa familia? Y justo me dijeron lo mismo. Si lo sabe todo el mundo. ¿Es verdad que todo el dinero que tienen lo hicieron con el contrabando? Sí, eso no es nada. Lautaro Lynch, por el que todos lloran, se la pasó borracho de burdel en burdel, gastando dinero, pidiéndole al padre. Lo sé porque lo hizo conmigo, no me lo dijo nadie. Y el padre, que fue senador y es miembro de la comisión del Jockey, el padre es igual. Lo han sacado de ebrio de cuanto burdel hay en Buenos Aires. ¿Y la madre? ¿La madre qué? De ella te podría contar miles de anécdotas que me contó Lautaro borrachos en un burdel. Se hace la dama de caridad, pero adentro de la casa se la pasa empinando el codo, gritándole a las criadas, a ellos. ¿Qué más? ¿Querés que te cuente todo, los Lynch? Sí, antes de las 12. Me vas a pedir plata, ¿no? Lo único que haces es chantajear. Por otra cosa sí, pero por esto no. Esta es gratis. Solo por el gusto que me da. Una noche estábamos los 3 de putas. El padre, Lautaro y yo. Anotá que esto no tiene desperdicio. A mí sacame, ¿eh? Atiéndalo, Rodolfo. Yo me voy a tomar la mañana si no le molesta. ¿Con autorización de quién? ¿Me la di yo? Trabajé muchas horas anoche. De más, diría yo. ¿Ah, sí? ¿En qué? Corrigiendo sus notas. Corrigiendo mis notas. ¿Vio? Soy impertinente, pero bonita, como dice usted. Así que se me perdona todo, ¿o no? ¿Cómo se atreve a corregir mis notas? Bueno, Rodolfo estaba harta de servir café y de sus malos tratos. Pero estoy segura que le va a encantar lo que escribí. Que va a apreciar mucho mi talento y mi sentido de la oportunidad. No me diga. A ver que sí. Señor Lynch. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Qué carajo es esto? Los Reyes del Contrabando. La historia de la familia Lynch Y su secreta vida de promiscuidad y libertinaje. Por Rodolfo Paredes. A Lautaro Lynch no solo se lo ha visto por los mismos antros que frecuenta su padre, sino que también lo secundaba a la hora de hacer negocios. Explotación, fraudes y estafas. Virginia Lynch, famosa por su picardía y encanto sutil, ha sido vista más de una vez saliendo de la casa de Horacio Carmona, de profesión y alcurnia desconocidos, en horarios de la tarde en los que su marido ¡Lucía! ¡Lucía!